Hola, 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 hola. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en un día muy particular porque hace 20 años en esta misma ciudad nacieron los ciclos Verano Planeta. En realidad la iniciativa y la originalidad no era tal, porque hacer una charla con escritores y autores no era tan original. Pero de lo que sí estamos muy orgullosos es de haber podido sostener 20 años una actividad que dentro de lo que son las actividades culturales y los programas de este tipo no son tan frecuentes. El primer agradecimiento indudablemente es para ustedes, que han hecho posible que el ciclo cumpla 2 décadas, que lo hayamos llevado al interior del país, a muchas de las provincias que nos reciben siempre con gran cariño, porque salió luego de Verano Planeta, Otoño Planeta, Invierno Planeta, Primavera. Así que muchas gracias, tenemos la satisfacción de celebrar estos 20 años con muchos de ustedes, que estoy seguro que algunos hace ya muchos años que están viniendo. Habría que haber hecho una encuesta, a ver desde qué años. Muchísimas gracias a quienes hacen posible esta iniciativa, obviamente al Grupo Editorial Planeta. Queremos hacerle el agradecimiento en la persona de Ignacio Iraola, de Nacho Iraola, que es su director editorial, que ha sido siempre una persona muy entusiasta y que nos ha acompañado y nos ha llevado adelante la iniciativa para que no aflojemos. Por cierto, a muchos de los escritores, algunos ya no están con nosotros y los tenemos siempre muy ligados a nuestro corazón. Y por cierto, también a quienes hacen posible que nos encontremos en este lugar tan cómodo, particularmente al Hotel Costa Galana, a la familia Álvarez Argüelles, que nos hacen sentir siempre muy, muy cómodos y en familia. Muchas gracias al Canal 10 y a los medios en general de la ciudad que nos permiten difundir esto. Muchas gracias. Hoy estamos con un estreno muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad, pueden decirle a quienes no hayan podido llegar acá que pueden seguir la charla por streaming. Estamos remodernos. Así que los que quieran pueden entrar a YouTube y ponen Ciclo Planeta Felipe Piña, Mar del Plata, ¡pum! Y ahí aparece y desde su casa cualquiera puede seguir la charla de hoy. Muchas gracias muy especialmente a quien hace posible nuestro patrocinador, que es el Banco Hipotecario. Ustedes creerán que es una frase hecha, pero no lo es. Y es que nos da particularmente una buena onda estar acompañado por el Banco Hipotecario, porque, como siempre decimos, es una institución que ayuda a cumplir sueños y nada menos que el de la casa propia. Así que estar asociados a una institución como esta y cumpliendo y celebrando los 20 años nos trae mucha satisfacción y esperemos seguir bastante tiempo más. Muy especialmente quiero también dedicar desde mí estos 20 años a quien juntó todos los piolines, ¿no? Al que fue y habló con la editorial y habla con cada uno de nosotros y los medios y que yo, que es Marcelo Franganillo, que es un productor de nuestra ciudad que ha hecho de las mejores cosas que hay en la ciudad de Mar del Plata. Además, no solamente lo pueden encontrar en YouTube, sino que los links de cada una de las instituciones, del banco, de Franganillo Comunicación, del Hotel Costa Galana, etcétera, también están colgando en este momento la charla. Y voy a apurarme porque si no, ustedes dicen, ¿a qué vinimos? Voy a ahorrar bastante del currículum de Felipe, que ustedes lo conocen mucho, pero saben que es profesor de historia, ¿no? Sí, y que nació en 1959, valiente. Digo valiente porque lo pone, los que nacen antes del 60 no ponen, pero él sí.
Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. Tiene centenares de producciones y de libros, y yo los voy a ahorrar. Le voy a decir que www.elhistoriador.com.ar es el sitio de historia más visitado de la Argentina. ¿Se dan cuenta? Su página de Facebook, Felipe Piña, página oficial, supera los 630.000 seguidores. Y creo que todos acordamos en que gracias a Felipe mucha gente entró a interesarse por la historia y mucha gente joven entró a interesarse por la historia. De manera que tenemos todos en conjunto como sociedad mucho que agradecerle y sin más les voy a pedir que me ayuden a darle la bienvenida a Felipe Piña. ¿Alguna vez cuando te pusiste a estudiar historia supusiste que ibas a entrar a un espacio como este y que la gente iba a ovacionarte? No, para nada. Buenas noches, muchas gracias a todos. No, imposible. Porque si no, no hubiera seguido historia, hubiera seguido otra cosa, ¿no? No, la verdad que increíble y bueno, me pone muy feliz, me emociona cada vez, renovada emoción y muy contento. Y como decís vos, es un día especial, estamos de festejo y ya es el número 13 que me toca inaugurar, así que muy contento con este ciclo de ver a la gente. Digo, siempre que es el momento que uno corporiza a un ser imaginario que es el lector, ¿no? Uno escribe para una persona imaginaria que cobra vida en estos momentos, en las preguntas, en la firma. Así que para nosotros es un muy lindo momento, ¿no? Un profesor en historia, una persona que investiga, una persona que escribe, hace una tarea muy solitaria. ¿Cómo te llevas vos con la popularidad? Muy bien, la verdad que muy bien. Me pasan cosas muy insólitas, muy gratas todas, de salir a hacer las compras por mi barrio y que la gente me pare y me diga quién mató a Dorrego, por ejemplo. 9 de la mañana de un domingo. Pero es muy lindo porque es raro, una cosa rara. Pero está bueno. ¿Te dieron alguna primicia alguna vez? Sí, aparte está la cosa que te van a sorprender también con algo que no sabés, pero está buenísimo, ¿no? Primero desorienta un poco, 9 de la mañana de un domingo, pero la verdad que está buenísimo. Es muy lindo, muy grato. Y lo que es loco que a veces no te saludan, porque como venimos de conversaciones previas, claro, como que te vienen leyendo, te vieron, entonces como que continuamos una conversación. Que vos no sabías que tenías. No sé cuándo se inició, en alguna radio, en algún momento, y bueno, buenísimo, la verdad que es muy lindo. Bueno, no le pasa a mucha gente. Ya para entrar en el libro, lo primero que uno ve en el libro obviamente es la tapa, y a mí lo que más me llamó la atención, veo un Belgrano acá, que yo no había visto antes ese cuadro, y es un Belgrano desprolijo, medio, qué sé yo, que se le caen las cosas con Sí. ¿Este cuadro de quién es? Bueno, es de un querido amigo, Santiago Caruso, un pibe muy joven, un orgullo argentino, un gran ilustrador que está exponiendo ahora en Nueva York, que viene de exponer en Londres, un talento que descubrimos en Caras y Caretas, que le está yendo muy bien y que le conté un poco de qué iba el libro y perfectamente captó la imagen de ese Belgrano desalineado, con un uniforme que no podía ser de ninguna manera impecable por todo lo que pasaba, por las miserias que sufría, ¿no? Y esas hojas volando que son sus periódicos, los 3 periódicos en los que él participó. Así que la verdad que fue genial. Cuando me mandó el original me emocionó mucho porque entendió. O sea, que fue el original hecho específicamente para este especialmente libro. Con mucho cariño, y la verdad que le agradezco mucho a Santiago. Así como el anterior, tuve el lujo de que Guillermo Rux me cediera el San Martín, ese San Martín tan particular de La Voz del Gran Jefe. Así que bueno, la verdad que venimos muy bien y ahora tenemos que pensar en Moreno, que es lo que viene, a ver
¿Quién se anima con la tapa? Ya hizo el primer adelanto, viene, próximo será Moreno. Sí. Además es raro porque uno lo ve desalineado y uno sabe que Belgrano era el arquetipo del refinamiento, de la elegancia, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que pobrecito en esas funciones militares que le tocaban estaba completamente desarrapado, Sí, claro. ¿no? En esos nortes polvorientos y sin dinero, y como él decía, siempre me llaman para curar moribundos. En 2 ocasiones se tiene que hacer cargo de ese ejército del norte sin dinero, con gente herida, bueno, un desastre, ¿no? Porque Buenos Aires no le preocupaba mucho, más bien al contrario, ese ejército del norte, el llamado Ejército Auxiliar del Perú, que era el verdadero nombre, conocido por el Ejército del Norte. ¿A qué familia pertenecía Belgrano? A una familia muy pudiente, muy rica, de Buenos Aires, muy católica, digamos, cercana a la orden dominica, porque eran militantes laicos católicos, sus papás, de lo que se conocía como la cuarta rama, algo que suena muy peronista, pero que no tiene nada que ver, eran dominicos. En la cuarta rama eran los laicos que participaban en acciones solidarias, se ocupaban de los más desposeídos, o sea que él crece en un hogar muy caritativo, de un cristianismo práctico, ¿no? Así que, y bueno, justamente por la situación económica muy favorable de su papá, es que él es uno de los pocos próceres que estudia fuera del país. O sea, él estudia en Salamanca. Si uno analiza, la mayoría de nuestros próceres estudiaron en Chuquisaca, en la actual Bolivia. ¿Y por qué llega ahí? Pues Chuquisaca estaba más cerca. Chuquisaca, claro, él va a España porque puede ir a Salamanca, por ejemplo, ¿no? Una universidad muy prestigiosa. Y además él tenía ganas de ver lo que estaba ocurriendo. Él llega justamente en plena Revolución Francesa, ¿no? Él llega en 1789, cuando está en proceso la Revolución. Por supuesto que la Revolución no transuntaba en las cátedras, que seguían siendo en España ultraconservadoras, pero sí en los ambientes estudiantiles, en las tabernas, en los grupos de las estudio. Nuevas corrientes de pensamiento que ya habían empezado Claro. a aflorar. ¿Y cuáles fueron sus influencias? Bueno, él además tiene la suerte de como se diploma con medalla de oro, el Papa le concede en una breve, particular, la lectura de los libros prohibidos por el Índex, donde dice que puede haber libros de sociología, de historia, de política. Dice, no así los astrológicos y pornográficos, ¿no? Justo. Dice, estos últimos se consiguen en todos lados, ¿no? O sea, no hay problema, el problema son los otros, no sé, los Montesquieu, los Voltaire, claro. Los Rousseau, que fíjate qué curioso que le escribe a su mamá, lo cual habla de que su mamá era una persona ilustrada, y resaltamos esto porque estamos hablando del siglo XVIII, fin del siglo XVIII, donde la mujer estaba completamente marginada de la educación, no por voluntad propia, sino porque no la dejaban estudiar. La mujer accedía con suerte a los niveles primarios de la educación. Entonces es curioso que él le comente qué está leyendo con cierta familiaridad. Le dice, estoy leyendo al querido Voltaire, a Montesquieu, o sea, como que la mamá sabía de qué le estaba hablando, ¿no? Cuando hablaba de estos grandes pensadores de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y él estudia hasta qué edad se queda en Europa? Se queda hasta los 23 años, se queda primero ya recibido por una situación familiar muy desgraciada, que es la acusación de su papá de un caso de corrupción en la caja de aduana, cosa que él sabe que su papá es inocente, cosa que se va a demostrar. Y esto es una situación muy curiosa en la vida, como cosas como para creer en el destino probablemente, ¿no? Porque en esa primera tarea de abogado que tiene Belgrano, que es defender a su padre en la corte española, él se muestra tan eficiente y una persona tan activa, joven y activa, que la corte empieza a prestar atención en este personaje y deciden designarlo en un cargo colonial, de secretario del consulado, con tanta interés en nombrarlo, que lo nombran a él antes de crear el cargo, cosa que no asuma nadie, que nadie lo madrugue en Buenos Aires, ¿no? Así que indudablemente lo sorprendió con su lucidez, con su absolutamente, actitud. ¿no? Y el padre decís que terminó siendo
sobreseído. Sí, absolutamente sobreseído. Lamentablemente tarde llega el sobreseimiento porque muere de tristeza, ¿no? De una fuerte depresión. Le habían expropiado gran parte de su fortuna, que después se la devuelven, pero bueno, en un estado de mucha tristeza por saberse inocente, y a los pocos meses muere su papá. A pocos meses de que él vuelve, ya con ese cargo de secretario del consulado, sí, con apenas 23 años, y se hace cargo de este organismo colonial que se ocupaba de la economía, básicamente, ¿no? Y ahí él va a desarrollar su tarea a la que le dedico más de la mitad del libro, que es el pensamiento de Belgrano, este pensamiento que se nos ocultó tanto, haciéndonos creer que solamente creó la bandera, en esta especie de especialización de los próceres, ¿no? que la historia oficial ha implantado de alguna manera, donde Belgrano nació, creó la bandera y murió, San Martín nació, cruzó los Andes y murió, Mariquita Sánchez nació, cantó el himno y palmó, digamos, ¿no? Cosa que, la verdad que por suerte, o Sarmiento nació, escribió Facundo y se fue de este mundo, ¿no? La verdad que la historia es mucho más compleja, la historia tiene conflictos, hay amigos, hay enemigos, y esto es lo que se nos trata de ocultar, ¿no? En esa historia que sigue siendo escolar de alguna manera, ¿no? Pensando que hay un momento en la vida para la historia, que es la escuela primaria y un poquito de la secundaria, ¿no? Haciéndonos creer que es un hecho escolar la historia, cuando en realidad es algo que nos tiene que importar como ciudadanos, es algo constitutivo de nuestro ser, ¿no? No digo ser nacional, que es una palabra muy ambiciosa y que es difícil encontrar al ser nacional, y mejor no lo encontremos, ¿no? Porque es nos asustamos. Sí, nos vamos a pegar un susto grande. Pero digo, la identidad, ¿no? La identidad de un país, de una sociedad. Entonces, creo que es bueno decir que esta etapa de Belgrano fue impresionante. Fueron 16 años, de 1794 a 1810, donde él escribe las memorias del consulado, que eran verdaderos programas políticos, sociales y económicos, donde él plasma lo que él querría para ese país imaginario que no existe, que todavía no existe, porque él está en el virreinato, si bien trabajando contra el virreinato, claramente, pensando en una patria futura, y con cosas que son claramente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, su trabajo sobre la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Ese apunte extenso de 1795, donde habla de que la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, que debe acceder a los 3 niveles de la educación, lo cual era sorprendente porque en Buenos Aires no había universidad, por ejemplo, ¿no? Pero él ya estaba pensando en una universidad y que la mujer acceda a esa universidad. En un contexto mundial altamente desfavorable, porque no es que sigue una corriente de pensamiento instalada a nivel mundial, porque él lo escribe meses después que una mujer en París, Olimpia de Gouges, presentara un petitorio de los derechos de la mujer y la ciudadana. Vos decís en ese sentido, es original. Claro, es original porque esta mujer, Olimpia, que fue muy famosa, y el famoso Teatro Olimpia de París es en homenaje a esta heroína del feminismo, pionera del feminismo, presenta estos 17 puntos porque ella entiende con toda la razón del mundo que los derechos del hombre son los derechos de los varones, no de la humanidad. Porque la mujer sigue sin votar, sin poder publicar las ideas por la prensa, sin poder participar de la asamblea. Bueno, esta mujer presenta este petitorio, la respuesta de ese progresismo de la revolución es matarla, mandarla a la guillotina, ¿no? O sea que pocos meses después, en ese contexto, Belgrano escribe este documento extraordinario sobre la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? También ahí está llamando Olimpia por teléfono, atiéndanla porque tiene mal humor, bastante mal humor. Mala del moderador que no advirtió que apagaran o pusieran en modo vuelo. Pero bueno, ese es un dato. Otro tema es el tema de la igualdad, ¿no? El acceso a los bienes, dice él, a los placeres que nos da la vida. Cuando dice placeres habla de la lectura, de la educación, ¿no? Dice, deberíamos estar todos invitados a la fiesta de la vida, ¿no? No lo estamos, ¿no? Y hace esta aclaración de la cantidad de gente excluida que hay en la sociedad, la cantidad de niños abandonados, y que eso evidentemente dice va a traer graves consecuencias, ¿no? Que una sociedad que excluye y margina a tanta gente termina pagando consecuencias muy altas, ¿no? Ayer te escuché decir que hablaba de inclusión. De inclusión social, es un concepto sí, altamente moderno, que lo usamos hoy, ¿no? Después es pionero de la ecología, es el primero en estas tierras que habla
de cuidado del medio ambiente. Nos vendría bien hoy, ¿no? Sí, absolutamente. Habla por ejemplo, de no talar los bosques y propone una ley de castigo de por cada árbol talado plantar 2. Dice que la tala de bosques va a provocar futuras inundaciones, desertización, como estamos viendo. Tuvo suerte, porque no lo mataron antes de... Sí, ¿no? por lo menos lo tuvimos hasta el año 20. Claro, de vanguardista. Tremendo. En una época... Tremendo. Porque inclusive lo que vos estás contando, el leer, el placer, etcétera, también era una contradicción con su formación religiosa, supongo. Sí, él es una persona profundamente católica, el más católico de nuestros próceres, digamos. A mí la palabra prócer mucho no me gusta más padre fundador, que me parece más linda, tiene más que ver, ¿no? con estos tipos que fundaron nuestra patria, ¿no? Y yo creo que es el más católico, no fueron muy católicos Moreno, Castelli, San Martín lo fue, no un gran practicante, ¿no? Pero Belgrano era un tipo muy católico, pero un católico notablemente progresista, ¿no? Por su forma de ver la religión y por su forma de plantear, por ejemplo, la educación, que es el otro gran tema de estos papeles del consulado, cuando él habla con toda claridad de la necesidad de la educación gratuita obligatoria a cargo del Estado, que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación de la gente y propone cómo hacerlo, a través de qué impuestos, porque una cosa importante que corre a Belgrano de los utopistas, que planteaban teorías pero no decían cómo se concretaban esas teorías, es que Belgrano dice a cada propuesta cómo se financia, cómo se concreta, quién la puede hacer, ¿no? Y en el caso de la educación es muy claro en cuanto a qué impuestos se pueden crear o cómo se puede financiar, y dice claramente la educación debe ser gratuita, obligatoria, a cargo del Estado, para todos, y ahí te das cuenta que habla de una educación donde lo experimental sea fundamental, que evidentemente está muy corrido de la educación religiosa clásica, ¿no? que vos decías. Sí, claro. ¿Y cuándo comienza Belgrano? Perdón, sí. Termino la idea esta porque pensemos que esa ley de educación gratuita obligatoria a cargo del Estado tardará 100 años en concretarse, que es la ley de Sarmiento, la 1420, ¿no? Sancionada en 1884 durante el gobierno de Roca. O sea, falta un siglo para que estas ideas se puedan concretar, ¿no? ¿Y él estaba en ese momento, digamos, en solitario? ¿Había sintonía con algunos otros hombres de la época? Su gran compañero es su primo, Juan José Castelli, que piensa como él, es una persona también muy ilustrada, que comparte todos estos papeles que él tiene, que recibe, porque además cuando viene Belgrano a nuestro país, viene suscripto a los principales periódicos europeos de cultura, de política, de agricultura, que era su obsesión, su educación, y entonces Castelli comparte todo este conocimiento y será quien lo reemplace varias veces en el consulado por la enfermedad que tenía Belgrano, muchas enfermedades que padecía Manuel Belgrano, era un hombre con grandes afecciones, ¿no? Y Castelli está evidentemente en condiciones de reemplazarlo. La más seria fue sífilis. El origen de la enfermedad fue una sífilis, que era algo muy común en aquel momento, y esa sífilis, la sífilis, lo hemos hablado con el amigo Daniel López Rossetti, la sífilis tiene muchas derivaciones como consecuencias posteriores que pueden provocar sordera, problemas hepáticos, etcétera, ¿no? Y el caso de él le trajo muchas complicaciones, efectivamente. Dijiste que tenía una gran vocación por la agricultura, no por la ganadería. ¿Por qué? Bueno, él decía que la ganadería ya estaba instalada en nuestro país, ¿no? De hecho, otra cosa de la que es pionero Belgrano es en el periodismo, es nuestro primer periodista, ¿no? ¿Por qué vinculamos siempre a Moreno? No, bueno, Moreno es claramente el fundador del primer periódico de la Revolución, el primer periódico de house organ, digamos, de la Revolución, la Gaceta. Pero el primer periodista nacido acá es Manuel Belgrano, que llega ya como corresponsal, y esto no es para competir con Moreno, no tiene nada que ver, No, claro. pero digamos, él llega como corresponsal de un medio económico español y escribe notas de corresponsalía, un medio progresista económico español, y por otra parte aquí funda, junto a Cabello y Mesa, que era un español, el primer periódico del Río de la Plata, que es el Telégrafo Mercantil, en 1801, y ese periódico es censurado por uno de los virreyes que homenajeamos nosotros en el barrio de Belgrano, el virrey del Pino,
Es curioso, me lo habrán escuchado alguna vez, pero los que no escucharon, el público se renueva, como dice una señora. Hay en el barrio de Belgrano de Buenos Aires hay una avenida muy importante que es la avenida Cabildo, una avenida comercial que está designada para homenajear a la Revolución de Mayo, concretamente al Cabildo del 22 de mayo, que es el cabildo que pone fin al virreinato, digamos, a la supremacía de los virreyes. Y esa avenida Cabildo está cortada por virreyes, o sea, Virrey del Pino, Olaguer y Feliú, todos los que ustedes quieran, ¿no? Bueno, hay que sumar. Siguen, ¿no?, las firmas. Sí, la verdad que nos ponemos muy exquisitos, ¿no? Bueno, pero Del Pino, concretamente, que corta Cabildo, fue el que censuró el telégrafo mercantil, y esta gente, que era gente muy porfiada, estamos hablando de Belgrano y su querido amigo y compañero Hipólito Vieites, fundan el segundo periódico en nuestro país, que es el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que es interesante lo que el nombre del periódico, ¿no? Agricultura, Industria y Comercio, donde está ausente la ganadería, porque ellos dicen que no hace falta fomentarla, porque la ganadería ya está, en todo caso hay que perfeccionarla, ¿no? Lo que hay que fomentar es la industria, una verdadera obsesión de Belgrano. Belgrano es el primer industrialista de nuestro país, es el hombre que plantea que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla en manufactura, porque de lo contrario estarían creando desocupación en el país exportador, o sea, nosotros, y puestos de empleo en el país comprador, o sea, Gran Bretaña. Y termina No aprendimos mucho, ¿no? Seguimos más o menos. Es una lección pendiente. Sí. Y termina didácticamente diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Que es una frase muy contundente. Por eso yo creo, propuse, sin mucho éxito, que el Día de la Industria sea el 3 de junio, que es el día del cumpleaños del querido Manuel. Pero ya hay un Día de la Industria. Hay un Día de la Industria que es el 2 de septiembre, que homenajea nuestra primera exportación al exterior. Esto ocurrió en 1587. Yo me puse a investigar, me llamó la atención. Decía, el obispo Vitoria exportó al Brasil bolsas de harina y telas de Santiago del Estero a Brasil. ¿Qué hacía un obispo exportando? Bueno, es una buena pregunta. Habría que decir a San Jerónimo, que condenaba el lucro, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero este obispo era encomendero, tenía un comercio también, y exportaba, además. El obispo Francisco de Vitoria, no confundir con el gran defensor de los indios, que es 2 siglos anterior, ese Francisco de Vitoria, ¿no? Este Francisco de Vitoria era un obispo comerciante de Santiago del Estero. Fui al archivo y me encontré con, efectivamente, el barco, el que zarpó y que llevó la harina, las telas, y unas fojas más adelante me encuentro con una causa judicial iniciada por el gobernador Velasco contra el obispo Vitoria por contrabando, porque en las bolsas de harina iban barras de plata extraídas del Potosí. Entonces, estamos celebrando el Día de la Industria equivocado, ¿no? Estaría bueno... Perdóname, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nos representa más esa. Yo se lo conté al Vasco Mendiguren, le dije, mirá, estaría bueno. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si lo podemos cambiar alguna vez. Estaría bueno porque merece este hombre que se ocupó de la industria, que habló de crear escuelas técnicas de dibujo técnico, marina mercante para tener la posibilidad de exportar. Bueno, el padre de la industria argentina, que es Manuel Belgrano, me parece más meritorio que un obispo contrabandista, ¿no? Estaría bueno. Decime, él... En el consulado no se llevó muy bien con sus compañeros. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Dónde, perdón? En el consulado. El consulado, que cuando él llega, viene con mucha ilusión y a ejercer ese trabajo, y dice, grande fue mi desencanto cuando conocí a mis compañeros del consulado, la mayoría mercachifles, que solo sabían vender por 8 lo que habían comprado por 4. Y los nombra, ¿no? Dice Álzaga, Anchorena, Martínez de Oz, siguen las firmas. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí. Y también tuvo chisporroteos con el clero.
Tuvo sus chiporroteos con el clero, exactamente, nos vamos un poco para adelante, Sí, pero sí. está bueno porque es un momento, a mí me emociona mucho, ¿no? Ese momento, porque piensen ustedes, 1816, estamos proclamando la independencia sin ninguna angustia, somos independientes y sin embargo el Papa, en ese momento Pío VII, manda una breve donde condena todos sus hermanos, sus hijos de América al infierno siempre que levantaran las armas contra su bien amado hijo Fernando VII, ¿no? O sea, que iban al infierno. Hay una hermosa carta de San Martín a Belgrano donde dice, ni siquiera nos dejan el purgatorio, ¿no? O sea, nos manda derecho al infierno. Y le dice que lo felicita. Es una carta muy hermosa, muy conmovedora, porque realmente entiende lo que significa para un católico en ese momento, ¿no? La palabra papal, que sigue siendo muy fuerte, pero piensen ustedes lo que era la palabra del Papa a comienzos del XIX, ¿no? Entonces, desobedecer al Papa con el peligro del infierno para una persona muy creyente, como lo era Belgrano, y como lo era, y Belgrano le dice, y además, dice, nos vamos a encontrar en el infierno, dice, ¿no? Y además le comenta a Belgrano la cantidad de curas que están en la revolución, ¿no? Fray Cayetano Rodríguez, Elian Funes, bueno, tanta gente que fue de la revolución y que evidentemente desoyó ese mandato papal. Es un momento altamente interesante de Belgrano ese, ¿no? En el infierno el clima será peor, pero las compañías seguramente más divertidas. Bueno, la verdad que se estaba poniendo lindo el infierno con esta gente. Sí. ¿Cuál fue la participación de Belgrano en las invasiones inglesas? Bueno, él después de este periodo, digamos, de pensamiento tan fructífero para mí, me parece, ¿no? de ir pensando un país, se produce este hecho bisagra en la historia argentina, que es las invasiones inglesas, que nos han enseñado que es una cuestión gastronómica, si era agua o aceite lo que se tiraba. Nosotros lo tomamos un poco a broma, en algo habrán hecho, ¿no? Pero lo importante no era eso, sino que se produce un cambio muy fuerte un hecho, un grave error de la corona española, que es la militarización total de la sociedad porteña. Si todos los varones de la ciudad se incorporan a las milicias, milicias populares. Esto es gravísimo porque la milicia atraviesa de la más alta capa social a la más baja, regimientos de esclavos a regimientos de hacendados. O sea, todo Buenos Aires está militarizado. Dice Moreno, cuando habla de esto, que se constituyó el mejor medio de comunicación posible. Empecemos en una época que no había WhatsApp, ¿no? Donde cómo la gente se enteraba de todo, bueno, a través de la milicia. O sea, una información transmitida a los 8 regimientos era inmediatamente conocida por toda la ciudad. Por ejemplo, eran ámbitos de discusión política. No es casual que la plana mayor de la revolución surja de las milicias, ¿no? Así que fue un error gravísimo, fue un hecho de mucho coraje, fue una derrota oprobiosa para el Imperio Británico, que no está acostumbrado a las derrotas. De hecho, cuando fuimos con Mario a Londres, nos sorprendió muy gratamente que en el Museo Militar de Londres hay una sala dedicada a la campaña del Atlántico Sur, que no es la de Malvinas, sino esta del 6 y el 7, 1806-1807, reconociendo una derrota importante, ¿no? Una sala incluso con muñecos de cera de los soldados derrotados y es una de las pocas derrotas de la Royal Navy en su historia, 2 derrotas consecutivas del Highlander, del 71 Highlander, que eran teóricamente los invencibles. Así que es un hecho muy importante. Belgrano, por supuesto, se incorpora al cuerpo de patricios y como él entendía que era una persona con escaso conocimiento militar, contrata a un entrenador, un coach, diríamos hoy, para que le enseñe armamento, los rudimentos de la estrategia militar y, bueno, la verdad es que ahí empieza entonces su carrera militar, que no es lo que más le gusta, ni mucho menos, pero decide no jurar, como funcionario colonial tenía que jurar al rey inglés, él decide no jurarlo, dice, o el viejo amo ninguno, con lo cual está adelantando un poco esto de ninguno, y se va a la banda oriental a preparar la reconquista con Liniers en ese momento, ¿no? Ya que mencionaste su condición de militar,
¿Qué podemos decir del Belgrano militar y sobre todo de esa gesta que fue el éxodo jujeño? Bueno, yo creo que es muy injusta la descalificación y que tiene que ver con que Belgrano es una persona no muy querida por cierta historia, ¿no? Digamos, no es casual que si hacemos una encuesta de los recuerdos que tenemos de la primaria surgen tres cosas, ¿no? La bandera, Vilcapugio y Ayohuma, que son sus derrotas. No, mucha gente no se acuerda de Tucumán y Salta, por ejemplo, que son sus notables victorias, o del éxodo jujeño, que efectivamente protagoniza. El éxodo jujeño es una acción de guerra espectacular, porque él llega, como dijimos, a hacerse cargo de un moribundo, que es el ejército del norte derrotado en Huaki, y bueno, no tiene nada, no tiene recursos, no tiene dinero, no tiene armamento, se le viene Pío Tristán con 4.600 hombres, algunos de los cuales venían de luchar en Europa contra Napoleón, y entonces obviamente plantea la retirada, que es una acción donde claramente digamos, el consenso es fundamental, hay que convencer a una población entera de abandonar todo, quemar lo que poco que tiene, bajar, bueno, y así se hizo, ¿no? Y a los pocos que no los convenció, bueno, había que fusilarlos, que no era justamente la gente del pueblo, sino grandes comerciantes que estaban ya negociando con los españoles, traidores. ¿Hubo muchos traidores? fusilados? 5 más o menos, pero parece que alcanzó. Sí. O sea, con 5 parece que alcanzó. Eran tipos que estaban ya traidores, digamos, ¿no? Siempre cuando uno dice fusilamiento suena feo, pero estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de fusilar a un opositor, digamos, ¿no? Sino que estamos en época de guerra y los muchachos que venían no trepidaban no solo en fusilar, sino en arrasar poblaciones enteras. La crueldad de las tropas españolas era tremenda. ¿Y qué tan efectivo fue esa estrategia? Y bueno, absolutamente, porque dejan la tierra arrasada, este ejército que venía hambriento y sediento de la Puna, de atravesar la Puna, llegando con mucha ilusión de llegar al Valle Jujeño, y se encuentran que está el agua envenenada, que no pueden comer, y bueno, hay muchos muertos. Es casi una derrota en batalla, si se quiere, o sea que estratégicamente es muy positivo. En el medio él se está peleando con Rivadavia, que era el jefe del triunvirato, que le dice que baje, porque lo único que le importaba a Rivadavia era la provincia de Buenos Aires. Y cuando él llega a Tucumán, el pueblo tucumano, con varios personajes notables, como Arauz de la Madrid, por ejemplo, que lo convencen de quedarse y presentar batalla frente al enemigo español, ¿no? Y ahí se produce la gran batalla de Tucumán, que es una batalla que yo diría que es del realismo mágico, ¿no? Que a García Márquez le hubiera encantado esa batalla, porque es increíble. Es una batalla que comienza, primero, una gran disparidad en armamento y cantidad de hombres. Los españoles duplicaban a los criollos. Y entonces la Madrid, que es un tipo que la verdad que es un personaje de novela, ¿no? Él muere con 113 heridas en su cuerpo, o sea, marcas de distintas batallas, le decían el pergamino viviente, porque claro, su cuerpo era, imagínate, atravesado por todo tipo de heridas, de decenas y decenas de batallas. En ese momento decide crear un gran incendio en los alrededores de Tucumán. Eso provoca una enorme confusión en el ejército español y aparece en el medio de ese fuego una manga de langostas que ensombrece completamente el cielo, que parece que viene una tormenta tremenda, y las langostas impactan en los pechos de los españoles, que suponen que son balas que llegan sin fuerza, que están siendo disparadas de muy lejos, pero por miles y miles de fusileros, claro, porque son infinitas langostas. Decime que es verdad lo que estás contando. Esto es absolutamente verdad. Entonces, esa confusión, más la gran habilidad de un par de hombres imprescindibles que tenía Belgrano, como La Madrid y como Dorrego, ¿no? Dorrego aquí cumple una función fundamental, cambian la suerte de esa batalla a favor de las armas patriotas, ¿no? Pero tiene todos estos condimentos que Belgrano, como católico que era, no duda en atribuirlo a la Inmaculada Concepción, a la que va a nombrar la generala del ejército, porque esto únicamente puede ser obra de la Virgen, ¿no? Así lo pensaba. Tenés razón, es una historia de García Márquez. No, sí, absolutamente, es de García Márquez. Incluso él no sabe cómo está terminando la batalla por el despelote que hay de langosta, humo. Imagínate todo. Está bueno para filmarla, ¿no? Sí, muy cinematográfica. Está muy bueno y muy heroico todo. Y termina, por supuesto, con la gran victoria de Tucumán, que habilita
la victoria de Salta. Y en Salta es la gran batalla de Belgrano, es una batalla extraordinaria, con una estrategia muy de Dorrego, que es una persona que vale la pena nombrar porque es un militar excelente y que tiene mucho que ver con esta victoria. Pero hay algo increíble en esa batalla. En la víspera de la batalla de Salta, Belgrano se siente morir realmente, está tan mal de salud, vomitando sangre, que se siente morir, y a la vez que está con su mesa chica planeando la estrategia del combate, está escribiendo una traducción de la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, ¿no? Del inglés al español, porque él siente que se muere y le quiere dejar a su pueblo un documento que habla del rol de los partidos políticos, del rol de la justicia en una sociedad, de cómo debe ser la participación política de una sociedad, de cuándo un político debe saber retirarse de la política, ¿no? Todo esto está en ese documento impresionante que él está traduciendo porque siente que se muere. Lo termina en las primeras horas de la madrugada, cuando está comenzando el combate. No puede montar porque está muy mal. ¿Él hablaba inglés? Él hablaba inglés y lo ayuda a su amigo el médico Reedhead a terminar la traducción. Y ese combate lo dirige con un carruaje porque no está en condiciones de montar, ¿no? Esa gran victoria de Salta, ¿no? La victoria de Salta, que es muy importante, donde además se ve un rasgo de mucha humanidad, porque hay 900 prisioneros, ¿no? Y él los perdona. Esto va a ser muy criticado por algunos, pero la documentación pone luz sobre el tema. De esos 900, apenas unos 60 traicionan y vuelven a tomar las armas, y la mayoría se tornan partidarios de la revolución, ¿no? Además lo dice con toda esa sinceridad brutal de Belgrano, ¿no? Me dicen que los tengo que fusilar, no tengo con qué, pues no tenía cartucho, y si los mantengo como prisioneros no tengo comida para darle, ¿no? O sea, es la lógica más brutal. Más allá de cualquier análisis, el tipo te dice, ni tengo para matarlo, ni tengo para darle de comer, ¿qué cree que haga? ¿No? Esto le dice a don Bernardino Rivadavia, ¿no? Se lo cuenta. Sí. Don Bernardino siempre aparece. Sí, mal. Parece mal, digamos. Mencionaste Salta, sí. Y cada vez que nosotros hablamos de un prócer, la mayoría de los próceres no los vinculamos con su territorio. Pero decimos Salta y decimos Güemes, claro. Decimos Güemes y decimos Salta, lo arrinconamos ahí. Bueno, yo creo que es el tercero, si hacemos esto que a la gente le gusta tanto, el top 5 de los próceres, quién está primero. Yo creo que no puede faltar en esa línea Martín Miguel de Güemes, que es un prócer absolutamente nacional, que por el carácter portuario de nuestra historia decimos que es un prócer salteño, ¿no? De San Martín no decimos es un prócer correntino, ¿no? O de Belgrano, un prócer porteño. Digamos. ¿Algún salteño en la sala? Bueno. No tenemos ninguno hoy. Pero bueno, digo, fíjate qué nivel de porteñidad se ha adueñado de la historia, que Güemes aparece como un personaje de segunda porque desarrolló su actividad en Salta. Y por suerte, Belgrano y San Martín tenían un vínculo extraordinario con Güemes y destacan permanentemente su coraje, el valor de su acción. San Martín dice literalmente, sin Güemes no hay cruce, ¿no? No existe el cruce de los Andes, porque Güemes es el que frena a 9 invasiones españolas consecutivas que permiten entonces desarrollar el resto de las estrategias militares. Es la persona con la que Belgrano más escribe con Güemes, ¿no? Permanentemente se consultan. Es el otro gran amigo, ¿no? Porque San Martín será también un gran amigo, que se ve muy poco con él. Es un encuentro de 1 mes y medio, no solamente Yatasto o algún lugar de Salta, y conviven 1 mes y medio en la Ciudadela de Tucumán, donde arman esa notable academia militar científica que es la Ciudadela, donde cada uno de ellos da clases. Belgrano de matemática y economía, San Martín de historia y estrategia. Qué lindo tenerlo de profesores, imagina. ¿A quién tenés en matemática, Belgrano? ¿A quién te tocó en historia, San Martín? Y bueno, que era una academia modelo, porque ellos decían que el militar
tenía que empezar por la cabeza, no por los pies o por los brazos, ¿no? Que tenía que ser ante todo un cuadro político, una persona que conociera de historia, de política, de estrategia, y eso era un poco la ciudadela. Y luego será una amistad muy profunda que solamente continuará por carta, porque nunca más se van a ver. Unas cartas tremendas, emotivas, poéticas, donde uno dice: estoy abundante de escasez, y el otro le contesta: me acompaña siempre la soledad. Abundante ¿no? de escasez. Abundante de escasez. Que Se era lo voy a robar. Era lo que pasaba, no tenían un mango, no tenían arma, no tenían nada. Y el otro decía: me acompaña la soledad. Y bueno, y hablan de la vida, de la situación política. Son cartas extraordinarias, y San Martín dice que uno de los días más tristes de su vida lo vivió en Perú, cuando se enteró varios meses después, en 1820, de la muerte de su querido amigo y compañero Manuel Belgrano, ¿no? Yo sé que vos no te gusta descender al pantano de la chismografía, pero como hemos pasado el horario de protección al menor, ¿por qué esa maledicencia de la virilidad de Belgrano? Bueno, es la pregunta que más me hacen en cumpleaños, ¿viste? Casamientos, reuniones sociales. Una pregunta muy central, ¿no? Pero decime, vos que sos historiador, ¿Belgrano era gay? O directamente afirmándolo, pero era gay, ¿no? Porque esas cosas que acá hay unas ganas de que la gente sea peor de lo que es, ¿no? Pero no digo que esté mal ser gay, pero vieron que acá se usa como descalificación. Siempre lo digo, si fuera gay no habría ningún inconveniente, ¿no? Uno lo destacaría inclusive porque no tenemos mucho procerato gay. No sabemos. No sabemos, pero por lo menos, y yo creo que no lo fue de ninguna manera, fue una persona... Ese cuadrito. Claro, lo que pasa es que el cuadro lo ayudó, pero el cuadro no era él. El cuadro era Godoy, y pusieron la cabeza de él en un cuadro ajeno, ¿no? Una pintura media rara. Pero bueno, las calzas eran parte del vestuario de aquel momento. Pero bueno, la verdad es que no lo fue, y yo creo que lo más terrible de esto son los motivos que hicieron pensar o difundir la idea en un país tan machista de que Belgrano era gay, porque solamente en esa mente, ¿no? Solamente una persona afeminada se puede ocupar tanto de los derechos de la mujer, puede estar tan atento a las cuestiones femeninas, ¿no? Esa es una. Después, bueno, la novela que circuló, una novela histórica que hablaba de un romance con su médico que nunca existió. Y lo cierto es que tuvo dos grandes amores muy pasionales, un primer amor clandestino con María Josefa Ezcurra, una chica de la alta sociedad, con quien entra en romance en 1802, iban a ser 8 años de amor. El marido, aparte de cornudo, era un contrarrevolucionario. Se lo merecía entonces. Sí, que era alérgico a la revolución, y cuando se produce la revolución el tipo se va, la abandona, y bueno, ahí pueden vivir su romance plenamente, pero no se pueden casar. Porque... El gay era el marido. Ahí está. Ahora cierra, va cerrando todo. La verdad que es posible. La chica era muy linda, muy bonita, María Josefa, y lo acompaña a él a estas campañas de las que estamos hablando, del Ejército del Norte, queda embarazada. Y por supuesto era una desvergüenza en ese momento tener un hijo siendo no una mujer casada con esa persona, y tiene un parto oculto, como se llamaba en ese entonces, y lo dan a adopción a su hermana, que es Encarnación Ezcurra, que se acababa de casar con Juan Manuel de Rosas. De manera tal que el niño será criado por Rosas con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Pedrito será el hijo adoptivo de Rosas, hijo de Belgrano, que es un vínculo muy lindo, y Rosas cuenta que cuando el chico está en edad de comprender, él le cuenta el orgullo que tiene que sentir por su papá, que ya no estaba, ¿no? Ya había muerto. Hoy hubiera necesitado 30 años de diván, pobre hombre, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? Y luego, bueno, otro amor. Tenemos una descendiente, ¿de quién? De Pedro Pablo. Ah, mirá qué bueno. Muy bien. Muy bien, bueno, un gusto. Y luego, bueno, nacerá su hija Manuela Mónica, hija de María Dolores Elguero, una chica tucumana también muy bonita, que salió elegida la más linda del baile de la Independencia, el día del 9 de julio, entre el 9 y el 10 de julio hay
2 bailes en Tucumán celebrando la independencia, y ella es elegida una de las chicas más lindas de ese baile. Belgrano era un tipo muy apuesto, muy seductor. Y ningún lento. Ningún lento, evidentemente. Y bueno, ahí nacerá el amor y nacerá Manuela Mónica, la segunda hija de Belgrano, que luego tendrán un vínculo interesante con Pedro. Los medio hermanos, sí, se conocieron. Se conocieron, se trataron, exactamente. Sí. Mira vos. Estamos próximos a las preguntas de ustedes, así que vayan afilando. Contame cómo fueron los últimos tiempos de Belgrano, ¿qué le pasó? Yo creo que primero hay que decir que Belgrano es una extraña paradoja de la historia argentina. Es una persona que ingresa a la gestión pública rico y se va pobre, cosa muy poco frecuente, ¿no? Y estando ya en la pobreza, cuando él obtiene los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del 13 le otorga un premio de 40.000 pesos, que era una fortuna, según el amigo Paenza, 4,5 millones de dólares aproximadamente, de las actuales. Él podría perfectamente, nadie le hubiera dicho nada, de esos 40.000, guardarse 10.000 para su jubilación, pues estaba en la miseria. En cambio dona los 40.000 íntegros para la construcción de 4 escuelas en diferentes partes del país. Lamentablemente ese dinero es apropiado indebidamente por los gobiernos del momento. Las escuelas no se construyen con ese dinero. Y la última escuela se terminó de construir en 2005, habiendo sido donada en 1813, ¿no? Yo creo que hicieron perfectas. Yo creo que hay siempre problemas con los gremios, que no te viene el albañil, ¿viste? Que te falta, que los lunes no vienen, pero 200 años mucho, ¿no? Una estafa horrible, una verdadera vergüenza, y lo que es muy interesante es que él no solamente dona ese dinero, sino que escribe los reglamentos para esas escuelas, los programas de estudio de matemática, lengua, historia, etcétera, donde se ve su altísimo nivel de conocimiento de la educación, de cómo debía enseñarse, el método experimental, donde habla que los chicos no tienen que aprender de memoria, que tienen que razonar, que no existen verdades absolutas, ¿no? Cosa que en la época es increíble. Y además dice, el maestro debe ser el funcionario mejor pago del Estado, ¿no? Muy claramente, ¿no? Se ve que hay mucho docente en la sala, ¿no? Cosa en la que no tuvo mucho éxito, pero que habla muy claramente de la importancia. Él dice, se asombra, dice, yo no entiendo cómo hay gente que no comprende la importancia de que el docente esté bien pago, siendo que le entregan a sus hijos a su cuidado, ¿no? ¿Qué gente, dice, tan inconsciente que le entrega a los hijos a una persona que recibe un sueldo bajo, ¿no? Como que cosa extraña, dice él, ironizando, por supuesto, como le gustaba hacer a él. Así que es un momento impresionante donde vuelve con esta obsesión por la educación que lo acompañó toda su vida. Néstor tenía este vínculo y este mismo interés tan fuerte como San Martín, ¿no? Por donde pasaba, fundaba bibliotecas y se ocupaba de la educación. Ellos entendían que la educación era la clave para la libertad, que no existe libertad sin educación, no existe un pueblo que no tenga educación, a tal punto que él incluye sus textos educativos en los escritos económicos. Él dice que la clave de un país es la educación, lo primero de un país es la educación, ¿no? Lo demás, bueno, pero que si no tenemos un pueblo educado estamos condenados al fracaso, así lo dice Manuel Belgrano, ¿no? Hay un momento que él es obligado a permanecer preso en el Cabildo de Luján. Claro, ¿por qué? él por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, las 2 derrotas que él quiere evitar, él se enoja mucho con las autoridades la transición entre el triunvirato y el directorio, dice que es una campaña que no tiene sentido. Hay evidentemente ahí una mala voluntad para que él sea derrotado, ¿no? Esta gente que no lo quería nada políticamente, y esas 2 derrotas... ¿Que conspiraron contra él? ¿O? Sí, bueno, esta idea de que siga adelante de todas maneras y él informando que no había cómo ganar esas batallas, ¿no?
De todas maneras, muestra una pericia importante porque evita una gran cantidad de muertes y rescata a la mayoría de sus soldados, a pesar de esta derrota tremenda, ¿no? Donde se destaca una mujer extraordinaria que es María Remedios del Valle, muy poco conocida, que fue le decían la negra de la patria, la madre de la patria, que fue una de las mujeres de Ayohuma, pero que fue una gran colaboradora de Belgrano, y fue espía, fue soldado, fue enfermera, mamá Remedios o la madre de la patria, ¿no? Termina las guerras de independencia y como tantos soldados y oficiales, Remedios está en la absoluta miseria pidiendo limosna en la puerta de una iglesia. La reconoce el general Viamonte, quien pide que la legislatura la nombre la madre de la patria y le designe una pensión. Así que se la nombra la madre de la patria. Ella era negra, era afrodescendiente, y esa es la madre de la patria, María Remedios del Valle, ¿no? Cuando se reescribe la historia en los años 60 y 70 del siglo XIX, la historia de Mitre, etc., María Remedios desaparece misteriosamente. Ya no tenemos una madre negra y empezamos a hablar de la madre patria, ¿no? Que es bastante distinta, ya que se trata de una madre apropiadora, ¿no? Que no es cualquier madre. La madre patria nos ha apropiado bastantes cosas. Pero tenemos una hermosa madre de la patria que fue Remedios, que tuvo mucho que ver con salvarle la vida a mucha gente en Vilcapugio de Ayohuma, ¿no? Efectivamente vuelve y ahí es condenado a prisión en el Cabildo de Luján, que siempre digo que tiene algo inspirador el Cabildo de Luján, porque ahí escribió sus memorias Belgrano, empezó a escribir Mitre la historia de San Martín, el Manco Paz empezó a escribir sus memorias. Debe haber algo en el Cabildo de Luján que te inspira. Y estando ahí, bueno, vienen a verlo y le dan la alternativa de Hierro, o sigue preso o acompaña a Rivadavia a una misión a Londres, ¿no? El hambre o las ganas de comer. ¿Qué alternativa? Y él elige ir con Rivadavia. Afortunadamente, elige ir con Rivadavia a Londres porque nos enteramos de las cosas que estaban haciendo Rivadavia y su equipo. La primera, cuando llegan a Londres y que redacta Belgrano un extraordinario informe muy minucioso, dice: lo primero que llamó la atención cuando llegué a Londres es que el señor Rivadavia, el señor Zarratea, su socio, en vez de depositar los gastos de representación en el banco asignado por nuestro gobierno, lo depositó en otra casa bancaria, la casa Hewlett, que fue la casa que luego haría todos los negocios con Rivadavia de ahí en adelante, ¿no? Y dice Belgrano textualmente: cuando pregunté por qué se hacía esto, me contestó el señor Rivadavia que lo hacía por la patria, tras lo cual callé para siempre, ¿no? Como diciendo, ¿qué querés? Esa es una novela, yo le dedico un capítulo entero a la experiencia londinense, muy interesante, porque llega a Londres 1815, ese Londres de Lord Byron, de Mary Shelley, que acaba de publicar su Frankenstein, y Belgrano se entusiasma por todo ese ambiente literario que hay en ese Londres, el Londres que está viviendo eufórico la caída de Napoleón, ese mundo de Europa que se está transformando. ¿Cuánto tiempo está ahí en Londres? Él está prácticamente un año con una misión imposible, que era lograr el reconocimiento de nuestra futura independencia, que se iba a proclamar, y conseguir a un candidato a príncipe para el Río de la Plata, a la cual él se oponía. Y Zarratea había contratado a un personaje de segunda digno de un libro del Gordo Soriano, estos diplomáticos de segunda, que era el conde Cabarrús, que les promete que les va a conseguir al hermano de Fernando VII, Francisco de Paula, para coronarlo rey del Río de la Plata. Le saca plata, gastos de representación, un montón de cosas, y en el medio cae Napoleón y Carlos IV se niega a que su hijo... Ahí también hay una mujer en Londres, ¿no? Él conoce una chica en Londres que va a ser una... o sea, que lo lleva el pintor. Sí, va a ser un amor fugaz, y una chica que queda muy prendada de él, Madame Pichegou, que después lo va a perseguir, y lo va a venir a buscar acá inoportunamente, ¿no? Porque no era momento, digamos, que lo venga a buscar. Pero bueno, ahí se produce este episodio increíble que fracasan las gestiones, entonces Zarratea y Cabarrús dicen: bueno, si no es por las buenas, por las malas, lo secuestramos y lo llevamos y lo coronamos rey en Buenos Aires, ¿no? Imagínense un rey coronado a la fuerza, un hecho surrealista digno de Luis Buñuel, ¿no?
Pero bueno, ahí dice Belgrano, basta para mí, me vuelvo, esto ya es demasiado ridículo. Y le dice, eso sí, denme los gastos de representación, porque soy el primero que vuelve, me los van a pedir. Muchachos, denme las cuentas. Le dan, dice él, un papel de almacén, donde evidentemente había mucha cosa corrupta. Y es más, se ofende Cabarrús y se ofende Zarratea, y Cabarrús lo reta a duelo a Belgrano. Y se produce el duelo en ese Londres. Uno puede imaginarse la bruma, la madrugada londinense, los dos, el duelo a pistola entre Belgrano y Cabarrús. Bárbaro, para que la firme Woody Allen. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, y le falta una sobre Londres, así que sí, por eso podría ser. Y bueno, se ve que Cabarrús recapacita y dice, no, tengo enfrente un general. Claro. Debe tener buena puntería. Entonces se va y ahí viene Belgrano y participa entonces del Congreso de Tucumán, que viene muy preocupado porque ha caído Napoleón, vuelven los reyes, hay un imperio de las monarquías en toda Europa, y él dice entonces, sondea un poco el panorama en Tucumán. Él es un invitado especial, no es un vocal, ni es un congresal, ha sido invitado especialmente, y sondea ese panorama y se da cuenta que hay mucho operador de príncipes europeos dispuesto a coronar príncipes europeos en ese congreso, y entonces usa la estrategia del Inca, la propuesta del rey Inca, que es ni más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, que está preso en España, en una cárcel en Ceuta, en una colonia africana de España, Juan Bautista Tupac Amaru. Da un discurso impresionante. Él sabe que, a pesar de tener el apoyo de San Martín, de Güemes, no cuenta con la mayoría, que tiene la oposición de Buenos Aires, que habla de un rey en hojotas, cómo vamos a coronar un morocho, dice Anchorena, un príncipe de la casta de los chocolates, dice, confundiendo México con Perú, porque el chocolate es de más arriba. Pero bueno, lo que hace Belgrano es una gran operación política, que es claramente desarticular la coronación de un príncipe europeo a partir de la propuesta de la coronación de un inca, porque Anchorena comete el error de utilizar la palabra exótico en la impugnación del proyecto incaico. Entonces, Belgrano le contesta, exótico es un príncipe de Rusia, es un príncipe italiano, no un inca, ¿no? Entonces desarticula con esa gran operación política, no logra coronar al Inca, por supuesto, pero sí logra que no se corone un príncipe europeo, ¿no? Antes de dar paso a las preguntas de ustedes, que van a ser las más interesantes de la noche, estamos en el Ciclo Planeta, vinculado con los escritores, en una ciudad como Mar del Plata. Recién acaba de mencionar a Soriano, nuestro autor más connotado, y es para nosotros también muy conmovedor hacer una evocación de Ricardo Piglia, que en su momento ganó el premio Planeta y que tiene un vínculo muy, muy fuerte con esta ciudad. Piglia ha dicho que su formación como lector ha sido gracias a la Biblioteca Pública Municipal de la ciudad de Mar del Plata, evocando los viejos gobiernos socialistas con tanta vocación por las bibliotecas. Creo que le debemos a él haber aprendido a leer, muchos de nosotros, y supongo también que Felipe tendrá alguna palabra para con Sí, Ricardo. creo que hay que recomendar muchos de sus libros. Quizá a la gente que le gusta la historia, Respiración Artificial es un libro extraordinario que recorre la historia argentina desde el mediado del siglo XIX hasta los años 70. Aparece ahí el personaje de Renzi, que lo va a acompañar tanto a Piglia. Y también es altamente recomendable lo último que publicó, las memorias de Renzi, que son muy, muy interesantes, ¿no? Que son casi sus memorias. Sí, es su alter ego. Claro. Alter ego, ¿no? Y altamente recomendable también lo que hizo la TV pública, que se puede ver en YouTube, las clases sobre Borges. Son 6 clases sobre Borges que son magistrales y están a disposición de cualquiera en YouTube. Son 6 clases que dio Piglia sobre Borges que son fantásticas realmente. Bueno, ahora sí, Marcelo va a los que levanten la mano a hacer alguna pregunta. Lo único que les pedimos es concisión en la pregunta, si más gente está en condiciones de preguntar. ¿A dónde vamos, don Marcelo? ¡Epa! Caballero. Una pregunta. ¿A los soldados o los generales que acompañaban a Belgrano se le burlaban de la voz finita que él tenía? La última parte no entendí.
Y se burlaban de la voz finita. Sí, él está haciendo, muchas gracias por la pregunta, está haciendo referencia, repito la pregunta por si no se entendió, si los militares y soldados que acompañaban al Belgrano se burlaban de la voz finita. Efectivamente tenía una voz aflautada porque una de las consecuencias de esta sífilis fue un daño en las cuerdas vocales que le daba un sonido muy agudo. Y uno de estos fue Manuel Dorrego, que estando haciendo un ejercicio militar imitaba la voz de Belgrano burlonamente, con lo cual San Martín tomó un candelabro y amenazó con partírselo en la cabeza y lo castigó mandándolo a Santiago del Estero En enero. En enero. Era en enero, justamente. Sí, no es lo más aconsejable. Así que estás muy bien informado, estás muy bien. ¿Dónde está el micrófono? Hola. Tu pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo no pretendo nadie pretende que los héroes sean impolutos, pero como mujer me da curiosidad saber si Belgrano se había contagiado de la sífilis antes o después de tener relaciones con Escurra. No, se la contagia en Europa, en aquellos años de Salamanca, donde los jóvenes tenían una vida mucho más disipada, así que el contagio de la sífilis se produce en Europa. ¿A dónde estamos ahora? Buenas noches, Felipe. Señor. Buenas noches a todos. Una pregunta, si es posible. La influencia de los colores de la Casa de Borbón en nuestra bandera, sí. Y si es verdad que la figura que conocemos a través del Villiquen de Güemes no es Güemes, sino un sobrino o algo así. Bueno, son dos preguntas. Una, la bandera, efectivamente, la bandera Belgrano la crea en un acto de clara rebeldía. Él está, luego de la campaña al Paraguay, emprendiendo la campaña hacia el norte prácticamente, y entiende que es absurdo seguir peleando contra los españoles con la bandera española. Y por lo tanto crea la bandera, no exactamente mirando al cielo, porque si hubiera estado nublado hubiera sido gris la bandera, sino que se inspira en los colores de la Orden de Carlos III, que a su vez se inspira en el manto de la Inmaculada Concepción, que a su vez se inspira en los colores del cielo. O sea, hay una inspiración celeste por interpósitas, pero lo interesante es que la Orden de Carlos III, que ustedes pueden ver si tienen la suerte de ir al Museo del Prado, y si no, en cualquier libro de Goya, podrán ver a los Borbones con la bandera argentina en el pecho. En realidad esa es la Orden de Carlos III, que son los colores celeste y blanco, que Belgrano lo toma como una especie de reafirmación de que seguimos siendo fieles a Fernando en esta ficción que plantean los patriotas para ir avanzando hacia la independencia y no entrar en tanto conflicto con la potencia aliada o potencialmente aliada que era Gran Bretaña, ¿no? Así que efectivamente los colores patrios tienen que ver con los colores de la Casa de Borbón, colores que ya había usado Belgrano en la bandera del consulado, cuando crea la bandera del consulado, por ejemplo, y colores que estaban presentes en los gorros de los patricios, el celeste y el blanco. En cuanto a Güemes, efectivamente no hay certezas de los retratos, de lo fidedigno que son los retratos que tenemos de Güemes, ¿no? Efectivamente. Pasa lo mismo con Moreno, que tenemos un solo retrato fidedigno, y en el caso de Monteagudo no tenemos ninguno. Son todos retratos imaginarios de cómo era Bernardo Monteagudo, ¿no? No tenemos ningún retrato real, hay muchos, pero no son basados en nada real y concreto. Su pregunta, por favor. Buenas noches, Felipe. ¿Dónde estamos? Allá al fondo. Ah, sí. Germán Palmiciano es ¿Qué mi tal? nombre. ¿Cómo estás? Quiero preguntarle la convivencia, la compleja convivencia, entiendo, entre el historiador que busca el dato crudo, inapelable de la historia, con el literato. ¿Cómo es esa convivencia? No, bueno, es una muy buena convivencia porque a mí me gusta escribir y a la vez el oficio de historiador creo que se lleva bien. Creo que lo que uno le puede poner es un poco más de onda a la escritura, pero siempre con un rigor histórico que tiene que estar respaldado en documentos, en lo que uno afirma, plasmarlo. Y creo que le fui encontrando la vuelta para que eso no endurezca la lectura, que me parece que es innecesario que la gente padezca la lectura. Creo que tiene que ser una lectura agradable, ¿no? A la vez de que esté fundamentado en lo que uno dice. Estamos aquí ahora. Sí. ¿Qué tal?
No, no anda. Fíjate si le subís la perilla. Hola. Ahí hola. está. Bien. No soy muy lucho por esto. Una pregunta, Felipe. Hace 16 años que yo vengo a este ciclo, así que hace 13 años que vengo a escucharte acá en este ciclo. Quiero saber una opinión tuya en este momento que se están reemplazando nuestros próceres en moneda de uso, el papel moneda nuestro, por pescaditos o animalitos. ¿Cuál es la razón o puede ser la razón? Porque tenemos próceres de sobra para poner en los... Sí, no, yo no lo entiendo, sinceramente. No. Me caen muy bien los yaguareté, las ballenas, sobre todo si están al revés, me caen fantásticos. Pero no entiendo, sinceramente. Pero el presidente del Banco Central dijo que basta de poner próceres muertos. Seguramente él conoce muchos próceres vivos, así que estaría bueno que nos digan de qué va. ¿Dónde estamos? No sé dónde está el acto. Subile la perillita. Ah, no tiene perilla. Ahí va, no hay perilla. No se Ahí va, escucha. ahí sí creo que se escuchan. ¿Escucha? Sí. Ahora ¿Escucha? sí. Gracias, Marcelo. Después de 20 años es la primera vez que me das el micrófono después de que levanté la mano. qué duro. Factura, Qué un duro. aplauso, Marcelo. Bueno, haciendo viaje por Salta, así buscando memorias de los pobladores, y vos sabés que la gente salteña es muy fanática de su historia, ellos rememoran cuestiones de la batalla de Salta que quiero que vos nos verifiques con respecto a esta escasez que vos decías que había. Primero en particular, mucha gente revolucionaria era pariente de los soldados españoles. Sí. Segundo, no tenían en ese momento recursos necesarios para hacer la batalla en sí misma y decidieron como estrategia vestir a los cardones de colla en la montaña y disfrazar a las mujeres de gauchos y hacerlas bajar con esos banderazos, no sé cómo se llama, de que le ponen a los guardamontes a los caballos, y muchas baleadoras con piedras para hacer mucho desparramo de piedras a través de la montaña, cosa que los españoles se asustaran y pensaran que eran miles y miles de soldados. Y otro detalle que recogí de esa memoria era que al día siguiente el cura de la Basílica de San Francisco, en pleno patio de la Basílica, al ser muchos parientes y con el objetivo también de esto que vos dijiste, de que renunciaran a las armas los vencidos, hicieron una misa obligatoria en el mismo patio, vencedores y vencidos. ¿Se pueden confirmar esos datos? Sí, agregándole además uno muy interesante, que es el rol de ciertas mujeres espías que tuvieron información fundamental sobre la estrategia española, ¿no? De cuál iba a ser. O sea, una parte muy importante del ejército en la sombra de las espías que cumplieron un rol en el norte muy importante. Mujeres que luego van a estar al servicio de Güemes, con ese impresionante dispositivo de correos y espionaje que usó Güemes con niños, ancianos y mujeres también, ¿no? Sí, la pregunta es sobre el episodio del el regimiento de Patricio cuando les cortan las trenzas. El motín de las trenzas. El motín de las trenzas. Yo no me acuerdo exactamente en qué momento fue, si fue previo a la... Fue posterior, fue 1812, posterior, sí. Por una rebelión... Una rebelión en defensa, digamos, sí, porque del jefe de patricios, y la reacción de Belgrano fue cortar la coleta, que era... Se encontraron en la ciudad de Buenos Aires, en los túneles, las trenzas cuando se acababan. Exactamente. Fue como un anticipo de ciertos enfrentamientos que se iban a venir después. La última, Perón invita a un militar, a un aviador militar héroe de la Segunda Guerra Mundial, descendiente de Belgrano, a una conmemoración patria aquí. ¿Es un descendiente verdadero ese? No sé, la verdad que no conozco el episodio. No lo conozco. Pues la descendiente de aquí, de Belgrano, puede decirlo. No lo tiene, ¿no? ¿Un pariente aviador? No. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.
una historia ahí. Bueno, uno de los últimos descendientes de Belgrano era sacerdote hasta hace unos 20 días o 25 días. Una de las dudas que tengo es, normalmente se dice que San Martín era correntino, cuando el límite entre Misiones y Corrientes no estaba donde está ahora, o sea, Yapeyú estaba dentro de las Misiones, de la provincia de Misiones. Esa es una de las cosas. No, eso no hay duda, digamos. El tema es que hoy decimos Corrientes porque Corrientes, pero él nació en las ex-Misiones, la gran provincia de Misión, de las Misiones, ¿no? Ya, vale. Y la otra cuestión es, hablabas de Güemes, una muy buena relación. En un principio no fue así, ¿verdad? Exactamente, porque Belgrano le achacaba a Güemes cuestiones morales, cuestiones de no tener una pareja estable y ese tipo de cosas, y hay una Mira crítica. qué pillo, después se mandó toda la... Hay una crítica que luego va a revertir muy rápidamente y terminará siendo su gran aliado y su gran amigo, ¿no? Sin duda. Su pregunta, por favor. Buenas noches, Felipe. Respecto a la profesión de Belgrano, es cierto, él fue a estudiar leyes, pero tengo entendido que no llegó a la graduación de doctor por una cuestión económica, sí. Inclusive escribiendo con su madre, que ella insistía que terminara, pasó más a los estudios económicos, Exactamente. que es lo que después... ¿Eso es así? Sí, O sea, tal cual. Él le dice a su mamá una carta que no tiene sentido graduarse, que se recibió de abogado, pero que no tiene sentido doctorarse, que es un gasto inútil, y que está claramente decidido su vocación por la economía política, ¿no? Lo que él está descubriendo en ese momento, conocido como economía política, que es la fisiocracia, las teorías de Adam Smith y todo eso que está tan fuertemente en boga en ese momento en Europa, ¿no? Así que se inclina más claramente por toda la teoría económica, la agricultura, todo lo que hablamos al principio, ¿no? Joven, su pregunta. Buenas noches, Peña. Buenas noches. Mi nombre es Jeremías, tengo 12 años y te quería preguntar que ¿por qué el gobierno de las Provincias Unidas no le enviaba provisiones, armamento, etcétera, al ejército del norte que era comandado por Manuel Belgrano desde 1812 a 1818? Bueno, justamente porque tenía otras prioridades, digamos, estaba más preocupado el gobierno de Buenos Aires en la lucha contra Artigas, contra los federales, o sea, hay un gran desequilibrio de los recursos que se envían al combate de la guerra civil que al combate de las guerras de independencia. Incluso esto lo padece San Martín también, que reclama permanentemente recursos para el cruce de los Andes y se da cuenta que esos recursos, ese armamento está siendo desviado a la guerra civil y no al combate con el español, ¿no? Es una cosa muy triste y vemos permanentemente las cartas de pedidos, de reclamos que no son satisfechas o son satisfechas de muy escaso margen, ¿no? ¿Dónde estamos? La última, parece. Estamos en las dos últimas. Quería saber si es... Ahí, levanta la mano, así te mira. Ahí está. Buenas noches. Quería saber si era verdad lo que escuché una vez, que Belgrano una vez echó a Buenos Aires, a Güemes, y después se arrepintió cuando ya había sido derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Sí, lo que decíamos antes, hubo un primer malentendido entre Belgrano y Güemes, por cuestiones que él entendía que no tenía que tener un oficial, digamos, en cuanto a su vida de pareja, etcétera, pero que después rápidamente eso se soluciona y terminan siendo grandes compañeros y amigos. La última de las preguntas de la noche, señora. Buenas noches. ¿Se escucha, Sola. Se escucha. Mi consulta es acerca de quiénes fueron los herederos del general después de su partida. ¿Herederos en qué sentido? ¿Herederos? Pensamiento, la filosofía y en el pensamiento. Muy buena. Bueno, yo creo que los herederos, yo creo que en ese momento la verdad que se produce un quiebre de ese pensamiento, ¿no? Porque entramos en la etapa que podemos denominar del modelo unitario liberal rivadaviano que desvía ese pensamiento. Hay un corte, claramente, que por ahí después retoma en algún sentido Dorrego, ¿no? De esa defensa de lo local, de la industria, pero que se va
como diluyendo en cierta forma. Yo creo que lamentablemente es una enorme pérdida la muerte de Belgrano, porque nos deja bastante solos en esa defensa de esas cuestiones básicas que tiene que ver con ese pensamiento, ¿no? Quisiera terminar con una anécdota que nos puede ayudar un poco en torno a qué significa el ejemplo y cómo tomar ejemplo de estos personajes, ¿no? que nos parecen tan distantes. Estaba dando una charla en un colegio de primario y hablando con chiquitos, en una escuela muy pobre, donde uno de los pibes dice, cuarto grado, uno de los pibes dice, a mí me encantaría ser como San Martín, pero la verdad que es un lío porque hay que cruzar los Andes. Y otro le dice, no sé si es tan así, le dice, porque por ahí con no mentir, con no robar, con ser patriota, alcanza, ¿no? Y yo creo que es magistral esa comprensión de lo que es la ejemplaridad y cómo nos han enseñado mal la ejemplaridad, entendiéndola por imitación, haciéndonos creer que para ser como San Martín hay que cruzar los Andes o hay que ser una persona perfecta, digamos, ¿no? Yo creo que cuando uno dice ejemplaridad está hablando de esos valores de Belgrano, de la empatía, estar atento al otro, la solidaridad, la generosidad, el patriotismo, la honestidad, la coherencia, esto es vivir como se piensa, ¿no? Y creo que eso cualquiera de nosotros puede ahora mismo, si tiene ganas, asumirlo, no hace falta poner la vara tan alta, me parece. Me parece que esta lección que nos dan los pibes, ¿no? que siempre tienen algo para enseñarnos, si estamos atentos y tenemos ganas de escucharlos, está buenísima, ¿no? Es decir, el ejemplo es eso, el ejemplo es tomar el ejemplo de sus cualidades, de sus características, que son humanas, por otra parte, ¿no? Hay que tener ganas simplemente de asumirlas. Muchísimas gracias. Inmediatamente Felipe va a firmar libros. Y así como les pedí que me ayudaran a decirle gracias, lo despedimos. El próximo lunes la cita del ciclo Planeta es también a las 21 con el autor Fernando Iglesias. Los esperamos. Gracias.